Imagina un momento cuando te das cuenta de que ya no puedes fingir más. Las conversaciones que solías aguantar sin problema ahora te parecen asfixiantes. Los ambientes donde siempre has estado comienzan a pesar en tu pecho. La vida que construiste empieza a parecer una prisión hecha de expectativas ajenas. No estás deprimido, estás despertando, y con ese despertar viene un rechazo lento, inevitable, de todo lo que no es genuinamente tú. Carl Jung pasó toda su vida documentando este proceso. Observó a miles de personas transformándose espiritualmente y notó algo profundo. El crecimiento espiritual genuino no ocurre a través de declaraciones dramáticas o cambios repentinos. Ocurre mediante una liberación gradual, un abandono lento de patrones que antes parecían supervivencia pero ahora parecen sofocación. Hoy vamos a explorar 7 cosas que Jung observó que las personas altamente espirituales lentamente, casi involuntariamente, dejan de tolerar a medida que despiertan. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. No te vayas todavía, no saltes al próximo video, no pierdas el foco. Lo que voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar completamente cómo entiendes tu propio despertar, pero solo funciona si te quedas presente, si realmente escuchas, si permites que esto resuene. Así que haz lo siguiente: respira profundo, apaga las notificaciones, deja de hacer 3 cosas a la vez, quédate conmigo aquí, porque lo que viene ahora podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Estas 7 cosas que voy a compartir no son decisiones conscientes al principio. Son más como reacciones alérgicas a la falta de autenticidad que se hacen más fuertes conforme tu espíritu se aclara. No te despiertas un día decidiendo dejar de tolerar estas cosas. Te despiertas un día dándote cuenta de que ya dejaste de hacerlo. Si has estado sintiendo que ya no puedes involucrarte con la vida como solías hacerlo, como si te hubieras vuelto incompatible con la existencia normal, es por esto. Tu espíritu está rechazando lentamente todo lo que no está alineado con tu verdad. Y según Jung, este rechazo no solo es inevitable, es esencial para tu transformación. La primera cosa que las personas altamente espirituales dejan de tolerar lentamente son las conversaciones superficiales, no porque decidan dejar de hacerlo, sino porque algo cambia en su estructura psicológica que hace que la charla trivial sea físicamente incómoda. Imagina que has pasado toda tu vida comiendo azúcar y de repente tu cuerpo desarrolla intolerancia. Eso es lo que sucede espiritualmente. Las conversaciones superficiales que solías aguantar comienzan a darte náuseas. Jung vio esto en paciente tras paciente. A medida que se desarrollaban espiritualmente, reportaban una incomodidad extraña en situaciones donde solían hacer charla trivial. Un hombre que siempre fue el tipo sociable en las fiestas, de repente sentía náuseas cuando intentaba hablar del clima. Una mujer que construyó su carrera en networking comenzó a sudar frío cada vez que alguien preguntaba cómo había estado su fin de semana. No es rebeldía, es evolución. Esto es lo que realmente está pasando. A medida que te desarrollas espiritualmente, comienzas a acceder a lo que Jung llamó tu verdadero yo, tu núcleo auténtico que existe más allá del ego. Este yo ya no puede desperdiciar energía en superficialidades porque se da cuenta de que el tiempo es finito y la profundidad es hambre. Es como una planta que encontró agua subterránea. Ya no puede contentarse con gotitas en la superficie, pero el proceso de dejar de tolerar es lento y a menudo doloroso. Te encontrarás en una fiesta a punto de preguntar sobre el trabajo de alguien y de repente no puedes. Las palabras se atoran, tu cuerpo se revela, incluso podrías comenzar a sudar. No es ansiedad social, es tu yo auténtico negándose a participar en la actuación. Uno de los pacientes de Jung lo describió perfectamente. Solía poder hablar de cualquier tontería durante horas, clima, fútbol, chismes de famosos. Ahora cuando alguien empieza con esas cosas, es como si mi alma pisara un freno de emergencia. Físicamente ya no puedo fingir que me importa lo que fulano publicó en Instagram. Esto crea un periodo extraño donde ya dejaste de tolerar la superficialidad internamente, pero aún no te has ajustado externamente. Vas a reuniones familiares y te quedas en silencio mientras todos hablan de nada. Vas a happy hours del trabajo y sientes como si estuvieras mirando desde afuera. Estás entre mundos. Ya no puedes tolerar lo superficial, pero aún no has encontrado a tu gente de profundidad. Pero aquí está la parte hermosa que Jung documentó. A medida que muere la tolerancia por la superficialidad, nace algo más. Un hambre insaciable por la verdad.
una necesidad de conversaciones que toquen el hueso, diálogos que lleguen hasta la médula. Dejas de preguntar qué hace la gente y empiezas a preguntar quiénes son. Dejas de hablar del clima y empiezas a hablar de lo que te mantiene despierto por las noches. Dejas de tolerar lo superficial porque descubriste el océano. Y entonces te das cuenta, la soledad consciente es mejor que la compañía superficial. El silencio auténtico es más nutritivo que la conversación vacía. Si esto acaba de tener sentido para ti, si acabas de reconocerte en este patrón, haz lo siguiente. Dale me gusta a este video ahora y suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos minutos va aún más profundo y querrás tener acceso a todo el contenido que creamos sobre el despertar consciente. Presiona el botón de suscribirse y continuemos. La segunda cosa que las personas espirituales dejan de tolerar lentamente puede sorprender a muchos. Ambientes de baja vibración, no de forma metafórica, de forma literal, energética, visceral. Jung descubrió que a medida que las personas se desarrollan espiritualmente, pasan por algo que parece una paradoja. Se vuelven más abiertas energéticamente, mientras simultáneamente se vuelven menos tolerantes a ciertas energías. Es como si el despertar espiritual viniera con un nuevo sistema sensorial. De repente, puedes sentir cosas que antes no sentías. La tensión no dicha en una sala, la falsedad escondida bajo sonrisas, la rabia reprimida vibrando bajo la cortesía. Y una vez que lo sientes, ya no puedes dejar de sentirlo. Esto es lo que está pasando. A medida que tu conciencia se expande, te vuelves energéticamente poroso. Las fronteras entre tú y el ambiente se vuelven más permeables. Comienzas a absorber la calidad energética de los espacios que ocupas. Antes, podías entrar a un ambiente tóxico y no sentir nada más allá de una vaga incomodidad. Ahora entras y se te revuelve el estómago. Se te aprieta el pecho. La cabeza te empieza a latir. No es psicosomático, es real. Jung trató a una mujer que trabajaba en finanzas corporativas. Durante años aguantó el ambiente competitivo, agresivo, lleno de ego sin problemas. Después de pasar por un despertar espiritual a través de una pérdida personal, volvió a la misma oficina y literalmente ya no podía respirar bien. Le describió a Jung: es como si el aire hubiera cambiado. Entro a ese edificio y siento como si me estuvieran cubriendo con una baba invisible. La agresividad, la falsedad, el miedo disfrazado de confianza. Antes no sentía nada de esto. Ahora lo siento todo. Y me está matando. Intentó quedarse. Necesitaba el trabajo. Pero su cuerpo comenzó a rebelarse. Dolores de cabeza constantes. Fatiga inexplicable. Ansiedad que venía de la nada. No era síndrome de pánico. Era su alma diciendo que ya no puede tolerar este ambiente. El proceso de dejar de tolerar ambientes de baja vibración ocurre en olas. Primero, dejas de tolerar lugares obviamente tóxicos. Bares llenos donde todos están huyendo de sí mismos. Oficinas donde el chisme es moneda de cambio. Casas de familia donde todos están representando roles. Después dejas de tolerar ambientes sutilmente densos. Lugares donde no está pasando nada malo, pero tampoco nada real. Donde todos están bien, pero nadie está vivo. Donde hay cortesía, pero no presencia. Finalmente, incluso dejas de tolerar ciertos espacios que solías encontrar espirituales. Centros de yoga donde todos están compitiendo para ser más iluminados. Círculos espirituales donde hay más actuación que verdad. Comunidades conscientes donde hay más ego que ego disuelto. Una terapeuta le contó a Jung: tuve que dejar grupos espirituales porque su espiritualidad era más tóxica que la inconsciencia que dejé atrás. Por lo menos los inconscientes no fingen estar despiertos. Pero aquí está la parte fascinante. A medida que dejas de tolerar ambientes de baja vibración, no te vuelves elitista o aislado, te vuelves selectivo con tu energía. Reconoces que donde colocas tu presencia importa, que los ambientes moldean la conciencia, que eres responsable de la calidad energética que aceptas a tu alrededor. Comienzas a elegir espacios que nutren en lugar de drenar. Silencio en la naturaleza en lugar de ruido social. Pequeños grupos conscientes en lugar de grandes multitudes performativas. Soledad intencional en lugar de compañía que te deja más solo. Y te das cuenta, la sensibilidad no es debilidad. Es la sabiduría del cuerpo diciéndote dónde ya no perteneces. La tercera cosa que las personas altamente espirituales dejan de tolerar es quizás la más desestabilizadora. Relaciones basadas en obligación, no porque se vuelvan egoístas, sino porque algo fundamental cambia en la forma en que experimentan la conexión.
Jung descubrió que a medida que las personas se desarrollan espiritualmente, dejan de poder sostener relaciones que funcionan por deber, culpa, tradición o expectativa social. Solo sobreviven las conexiones auténticas, y esto aterroriza a todos a su alrededor. Antes del despertar, probablemente podías mantener relaciones por inercia. Amigos de la escuela con quienes ya no tenías nada en común, colegas de trabajo que veías por obligación social, familiares que visitabas porque es lo que se hace. Después del despertar, tu cuerpo comienza a rechazar estas conexiones como si fueran órganos incompatibles. Esto es lo que realmente sucede. A medida que accedes a tu yo auténtico, dejas de poder representar versiones falsas de ti mismo. Y la mayoría de las relaciones se construyeron sobre estas versiones falsas. Eras el hijo obediente, la amiga siempre disponible, el colega siempre positivo, y las personas se relacionaban con estas personas, no contigo. Cuando la persona muere, la relación muere con ella, no porque quieras, sino porque ya no puedes sostener la mentira. Un hombre vino a Jung en crisis. Acababa de cancelar su boda después de 10 años de relación. Todos pensaban que estaba loco. La novia era perfecta en el papel. La familia la adoraba. Los amigos aprobaban, tenía todo el sentido. Pero le dijo a Jung, me di cuenta de que amaba la idea de ella. Amaba cómo me hacía ver. Amaba la vida que tendríamos juntos en la imaginación de otros. Pero cuando la miraba de verdad, no sentía nada. Y después de despertar, ya no puedo vivir por las apariencias. Prefiero estar solo de verdad que acompañado de mentira. Esta es la paradoja brutal. Mientras más auténtico te vuelves, menos personas pueden seguirte el paso. No porque cambiaste para peor, sino porque cambiaste hacia lo real. Y lo real asusta a quienes aún viven de fachada. El proceso de dejar de tolerar relaciones obligatorias es lento y frecuentemente doloroso. Primero empiezas a cancelar eventos sociales a los que solías ir por obligación. Después dejas de responder mensajes de personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Entonces empiezas a reducir contacto con amigos que solo se quejan, pero nunca cambian nada. Finalmente, y esto es lo más difícil, comienzas a establecer límites con la familia. Una mujer le describió a Jung, mi madre siempre me llamaba 3 veces al día, no porque quisiera conexión real, sino porque necesitaba validación constante. Siempre contestaba porque es mi madre. Después del despertar, simplemente ya no puedo más. No es enojo, es que mi cuerpo se niega, mi alma dice no, y estoy aprendiendo a escuchar a mi alma en lugar de la obligación. A medida que dejas de tolerar relaciones obligatorias, algo doloroso pero liberador sucede. Muchas personas salen de tu vida, y descubres que está bien, que el vacío consciente es mejor que la plenitud falsa, que pocos reales valen más que muchos performáticos. Dejas de coleccionar personas y empiezas a cultivar conexiones. Dejas de mantener relaciones por miedo a la soledad y empiezas a elegir solitud sagrada hasta encontrar compañía que nutre. Y te das cuenta, no perdiste a nadie que realmente te viera, solo revelaste quien nunca estuvo presente de verdad. Mira, si estás resonando profundamente con lo que estoy compartiendo aquí, necesito pedirte algo. Comenta una palabra aquí abajo. Solo escribe retiro. Esto me ayuda a entender cuántas personas están vivenciando exactamente lo que estoy describiendo. Y sabré que tú también estás en este viaje, que no estás solo en esto. Comenta retiro ahora. Y continuemos porque las próximas 4 cosas van aún más profundo. La cuarta cosa que las personas altamente espirituales dejan de tolerar es quizás la más sutil, pero la más penetrante. Consumo inconsciente. No solo comida, sino medios, información, entretenimiento, incluso relaciones consumidas como distracción. Jung descubrió que el despertar espiritual crea una sensibilidad aguda a lo que permites entrar en tu sistema. Empiezas a darte cuenta de que la conciencia no es solo lo que piensas, es lo que consumes. Y dejas de tolerar cualquier cosa que anestesia en lugar de despertar. Antes podías desplazarte por Instagram durante horas sin pensar, ver series para desconectar el cerebro, comer comida rápida sin sentir nada, consumir noticias como entretenimiento, tragar opiniones ajenas como si fueran tuyas. Después del despertar comienzas a sentir el peso de cada cosa que consumes, como si cada imagen, cada palabra, cada byte de información tuviera masa, y demasiada masa te jala hacia abajo. Esto es lo que está pasando. A medida que tu conciencia se refina, te das cuenta de que no existe el consumo neutral. Todo lo que entra en ti te transforma,
Cada video visto, cada conversación escuchada, cada alimento comido, cada pensamiento pensado. Estás literalmente construyendo tu conciencia a partir de lo que consumes, y de repente te vuelves brutalmente selectivo. Jung trató a un periodista que vivía consumiendo noticias 24 horas al día. Era su trabajo. Pero después de un despertar espiritual, comenzó a sentirse físicamente mal cada vez que leía el noticiario. Describió: "No es que me volví alienado, es que me di cuenta de que el 95% de las noticias son solo pornografía emocional. Terror, indignación, miedo, vendidos como información. Estaba alimentando mi conciencia con toxinas y llamándolo estar informado. No dejó de importarle el mundo. Dejó de permitir que el mundo fuera filtrado a través de medios diseñados para mantenerlo ansioso y adicto. El proceso de dejar de tolerar el consumo inconsciente ocurre en capas. Primero, dejas de tolerar contenido obviamente tóxico, chismes, drama, pornografía emocional disfrazada de noticia. Después dejas de tolerar contenido sutilmente denso, entretenimiento que solo sirve para llenar el vacío, redes sociales que simulan conexión pero entregan aislamiento, información que infla el ego pero no nutre el alma. Finalmente, incluso dejas de tolerar ciertos consumos que la cultura espiritual aprueba. Libros de autoayuda que son solo ego felicitándose a sí mismo. Charlas motivacionales que son solo pornografía de productividad. Contenido espiritual que te hace sentir superior en lugar de humilde. Una mujer le contó a Jung: "Tuve que dejar de seguir influencers espirituales porque me estaban dejando más ansiosa sobre mi viaje espiritual de lo que era antes de despertar. Vendían iluminación como producto y yo estaba comprando. Pero aquí está la parte hermosa. A medida que dejas de tolerar el consumo inconsciente, no te quedas vacío. Te vuelves presente. Descubres que el aburrimiento es el portal a la creatividad, que el silencio es donde habla la sabiduría, que el vacío intencional es más nutritivo que la plenitud compulsiva. Comienzas a consumir conscientemente, eligiendo lo que entra, protegiendo tu atención como el recurso más sagrado que tienes, creando más de lo que consumes, siendo más que teniendo. Y te das cuenta, el hambre por distracción era solo miedo de encontrarte a ti mismo. Dejar de tolerar la anestesia te obliga a sentir, y sentir te obliga a vivir de verdad. La quinta cosa que las personas espirituales dejan de tolerar es una de las más revolucionarias: productividad como identidad. La creencia de que eres lo que haces, que tu valor viene de tu producción, que existir sin producir es desperdicio. Jung observó que a medida que las personas se desarrollan espiritualmente, pasan por una crisis de identidad profunda. Dejan de poder extraer autovalor de los logros. Dejan de sentir que necesitan justificar su existencia a través del hacer. Y en una cultura que adora la productividad, esto parece pereza. Pero no es pereza, es liberación. Antes del despertar probablemente medías tu valor por el tamaño de tu lista de tareas, por cuánto producías, cuántos proyectos completabas, qué tan ocupado estabas. Estar ocupado era ser importante. Ser productivo era tener propósito. Después del despertar comienzas a sentir náuseas con la productividad performativa. Te sientas a trabajar en algo que solía darte sentido y sientes vacío. Completas una tarea y en lugar de satisfacción, sientes nada. No es depresión. Es tu yo auténtico rechazando la identidad basada en el hacer. Esto es lo que realmente sucede. A medida que accedes a capas más profundas del ser, te das cuenta de que la existencia no necesita justificación. Un árbol no necesita producir frutos para tener valor. Un río no necesita llegar al océano para ser válido. No necesitas lograr nada para merecer estar vivo. Un empresario vino a Jung en colapso total. Había construido 3 empresas exitosas. Era admirado, rico, influyente y completamente vacío. Le dijo a Jung: "Me desperté un día y me di cuenta de que no sé quién soy cuando no estoy produciendo. No sé cómo existir sin logros. Y esto me aterra porque ahora ya no puedo preocuparme por los logros. Es como si mi fuente de sentido se hubiera secado". Jung vio esto no como crisis, sino como nacimiento. El ego basado en el hacer estaba muriendo para que pudiera emerger el ser basado en ser. El proceso de dejar de tolerar la productividad como identidad es aterrador para la mayoría de las personas. Primero dejas de tolerar la cultura del ajetreo, la glorificación de trabajar hasta el agotamiento, la idea de que el descanso es pereza. Después dejas de tolerar la productividad performativa, publicar sobre cuánto trabajaste,
competir para ver quién está más ocupado, usar el agotamiento como insignia de honor. Entonces dejas de tolerar tu propia necesidad de estar siempre haciendo algo. Tratas de ver una película y te encuentras revisando el correo. Tratas de meditar y planeas el día. Tratas de simplemente ser y sientes culpa. Una terapeuta le describió a Jung: me di cuenta de que no sé cómo no hacer nada. Trato de tomar un día libre y siento como si hubiera cometido un crimen. Mi mente sigue gritando que debería estar siendo productiva, pero mi alma está suplicando que simplemente exista. A medida que dejas de tolerar la productividad como identidad, algo aterrador y hermoso sucede. Descubres que existes más allá de lo que haces, que tu valor es inherente, no ganado, que ser es suficiente. Dejas de justificar tu existencia, dejas de probar tu valor a través de logros, dejas de medir tu día por lo que completaste y empiezas a medirlo por la calidad de tu presencia. Y te das cuenta, el descanso no es pereza, es resistencia en una cultura que quiere consumirte. Ser sin hacer no es desperdicio, es todo el punto. La sexta cosa que las personas espirituales dejan de tolerar te va a sorprender: drama y caos innecesarios. No todo el caos, sino el caos performático que las personas inconscientes crean para sentirse vivas. Jung descubrió que a medida que la conciencia se desarrolla, te vuelves alérgicamente sensible al drama fabricado. Puedes sentir cuando alguien está creando problemas para llenar el vacío, cuando alguien está usando el conflicto como conexión, cuando alguien está eligiendo el caos en lugar de enfrentar la quietud, y simplemente ya no puedes participar más. Antes probablemente te involucrábamos en dramas sin darte cuenta, chismes disfrazados de preocupación, conflictos que no eran tuyos pero entrabas de todos modos, relaciones que eran montañas rusas emocionales y lo llamabas pasión. Después del despertar comienzas a ver el drama por lo que es: distracción de uno mismo, huida de la responsabilidad personal, adicción a la intensidad porque la presencia da miedo. Esto es lo que está pasando. A medida que desarrollas paz interior, el caos exterior se vuelve insoportable. No porque te volviste frágil, sino porque descubriste algo más valioso de lo que el drama jamás podría ofrecer: quietud que nutre, silencio que sana, paz que te deja escuchar tu alma. Una mujer vino a Jung después de finalmente dejar una relación de 10 años. Dijo: no es que fuera abusivo en el sentido tradicional, es que todo era drama. Cada conversación se convertía en discusión, cada día había una crisis. Y me di cuenta de que él necesitaba el caos. Sin drama, no sabía quién era. Yo solía entrar en el juego. Después de despertar, simplemente ya no podía más. Mi sistema nervioso se negaba. No lo juzgaba. Simplemente reconocía que la paz se había vuelto no negociable para ella. Y él todavía estaba adicto a la turbulencia. El proceso de dejar de tolerar el drama ocurre en círculos. Primero, dejas de tolerar el drama en relaciones románticas. Te das cuenta de que la intensidad no es intimidad, que las montañas rusas emocionales no son amor. Después dejas de tolerar el drama en amistades. Esa amiga que siempre tiene una crisis pero nunca cambia nada. Ese amigo que vive de chismes y conflicto y te jala hacia adentro. Entonces dejas de tolerar el drama en familia, las dinámicas tóxicas que todos aceptan como normales, los roles que todos representan, el caos que nadie nombra pero todos perpetúan. Finalmente dejas de tolerar el drama interno, esas voces en tu cabeza creando problemas que no existen, esa ansiedad fabricando catástrofes, esa adicción a la preocupación que te hace sentir que estás haciendo algo. Un terapeuta le describió a Jung: me di cuenta de que la mitad de mis clientes no quieren resolver sus problemas, quieren validación para continuar en ellos, son adictos al drama de sus historias, y ya no puedo alimentar eso. Ahora solo trabajo con quienes realmente quieren paz. A medida que dejas de tolerar el drama, no te desconectas de la vida, te conectas con lo que importa, te das cuenta de que la mayoría del caos es evitable, que la paz no es pasividad, que elegir quietud en una cultura de drama es un acto revolucionario, y descubres: el drama era solo miedo de sentir el vacío, el caos era la distracción de encontrarte, la paz no es ausencia de problemas, es presencia con lo que es. La séptima y última cosa que las personas altamente espirituales dejan de tolerar puede ser la más liberadora de todas: personas que drenan energía, no personas malas, sino personas cuya presencia te deja exhausto, cuyas necesidades son un pozo sin fondo, que te usan como batería emocional sin reciprocidad.
Jung observó que el despertar espiritual viene con una percepción aguda del flujo de energía. De repente puedes sentir cuando alguien está chupando tu energía, cuando alguien se está alimentando de tu luz, cuando alguien te está usando como soporte emocional, pero nunca ofrece nada a cambio, y tu cuerpo comienza a rechazar estas interacciones como si fueran veneno. Antes probablemente ni siquiera te dabas cuenta. Conversabas con ciertas personas y salías sintiéndote drenado, pero no sabías por qué. Pasabas tiempo con la familia y necesitabas días para recuperarte, pero pensabas que era normal. Tenías amigos que solo aparecían cuando necesitaban algo, pero seguías disponible. Después del despertar lo sientes todo, y ya no puedes ignorarlo más. Esto es lo que realmente está pasando. A medida que tu energía se refina, te vuelves sensible al vampirismo energético. No necesariamente de forma mística, sino de forma visceral. Sientes tu vitalidad siendo drenada, tu brillo siendo apagado, tu paz siendo perturbada. Un médico vino a Jung en agotamiento total. Adoraba ayudar a las personas, pero tenía ciertos pacientes que lo dejaban completamente exhausto. No eran los casos difíciles, eran los que parecían succionar su energía sin fin. Le describió a Jung: hay una diferencia entre pacientes que vienen buscando sanación y pacientes que vienen buscando energía. Los primeros te nutren incluso cuando es difícil. Los segundos te drenan incluso cuando es fácil. Y después de despertar puedo sentir la diferencia en mi cuerpo. Literalmente siento mi energía siendo jalada. Jung le enseñó algo revolucionario. La compasión no significa ser batería para la inconsciencia ajena. Puedes amar a alguien a distancia. Puedes desearle bien sin estar disponible. Puedes tener límites y seguir siendo espiritual. El proceso de dejar de tolerar a los vampiros energéticos es uno de los más difíciles porque viene con culpa masiva. Primero dejas de tolerar el drenaje obvio, personas que solo llaman para quejarse, que solo aparecen cuando necesitan, que convierten cada conversación en terapia gratuita. Después dejas de tolerar el drenaje sutil, personas que técnicamente no hacen nada malo, pero cuya presencia te deja agotado, cuyas necesidades emocionales son infinitas, que te dejan sintiéndote responsable de su felicidad. Entonces dejas de tolerar incluso el drenaje bien intencionado. Familia que te ama pero te chupa. Amigos que se preocupan pero no hay reciprocidad. Relaciones donde siempre das más de lo que recibes. Una terapeuta describió su transformación. Pasé toda mi vida siendo la persona que todos buscaban cuando necesitaban a alguien. Me enorgullecía de eso. Hasta que me di cuenta de que nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie se ofrecía a escucharme. Nadie sostenía espacio para mí. Me había convertido en el basurero emocional de todos, y mi alma dijo basta. A medida que dejas de tolerar el vampirismo energético, algo hermoso emerge. Descubres que proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. No puedes dar lo que no tienes, no puedes iluminar a otros si tu luz está apagada. No puedes sostener a nadie si te estás derrumbando. Comienzas a elegir reciprocidad. Relaciones donde la energía fluye en ambas direcciones. Personas que te nutren tanto como tú, las nutres. Conexiones que te dejan más lleno, no más vacío. Y te das cuenta, decir no a quienes drenan es decir sí a quienes nutren. Los límites no son muros. Son puentes que solo quienes los respetan pueden cruzar. A medida que llegamos al final de este viaje por las 7 cosas que las personas altamente espirituales dejan de tolerar, Jung querría que entendieras algo crucial. Este dejar de tolerar no es pérdida, es liberación. Cada cosa que liberas crea espacio para que algo más auténtico emerja. Cuando dejas de tolerar conversaciones superficiales, emerge la conexión profunda. Cuando dejas de tolerar ambientes densos, emerge la paz. Cuando dejas de tolerar relaciones obligatorias, emerge el amor verdadero. Cuando dejas de tolerar el consumo inconsciente, emerge la presencia. Cuando dejas de tolerar la productividad como identidad, emerge el ser. Cuando dejas de tolerar el drama, emerge la serenidad. Cuando dejas de tolerar a los vampiros energéticos, emerge la vitalidad. El proceso es lento porque no es solo cambio conductual, es muerte y renacimiento de identidad. No solo estás dejando de tolerar hábitos, estás dejando de tolerar quién pensabas que eras. Y eso toma tiempo, coraje y una compasión enorme contigo mismo. Jung observó que este proceso generalmente toma años, incluso décadas. Vas a dejar de tolerar y volver, liberar y agarrar de nuevo, soltar y recoger de vuelta. Esto no es fracaso, es la naturaleza espiral del crecimiento.
Cada vez que regresas a un patrón viejo, estás un poco menos apegado. Cada vez que agarras de nuevo, tu agarre está un poco más flojo. Si estás en este proceso de lentamente dejar de tolerar, Jung querría que supieras. No estás perdiéndote a ti mismo, te estás encontrando a ti mismo. Cada liberación es una revelación, cada soltar es un regresar a casa. Las cosas que estás dejando de tolerar necesitaban ser experimentadas completamente antes de ser liberadas. Necesitabas buscar conversaciones superficiales para conocer el vacío de la superficie. Necesitabas tolerar ambientes densos para reconocer la ligereza cuando la encuentras. Necesitabas mantener relaciones obligatorias para valorar la conexión auténtica. Necesitabas consumir inconscientemente para desarrollar conciencia. Necesitabas ser definido por la productividad para descubrir el ser. Necesitabas tolerar el drama para elegir la paz. Necesitabas dar energía para aprender protección. Este no es un proceso que puedas apresurar o forzar. El dejar de tolerar ocurre en su propio tiempo, de su propia manera. Tu trabajo no es dejar de tolerar más rápido, sino estar presente con lo que se está cayendo, percibir lo que está muriendo, lamentar lo que se está yendo, celebrar lo que está naciendo. Y recuerda, no estás solo en esto. En todo el mundo, almas están despertando y lentamente dejando de tolerar las mismas cosas. Todos estamos descubriendo que el crecimiento espiritual no se trata de añadir más. Se trata de liberar lo que nunca fue verdadero. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de dejar de tolerar ser alguien que nunca fuiste. Cada cosa que dejas de tolerar es una pieza de armadura cayendo, revelando la vulnerabilidad sagrada por debajo, la suavidad que siempre estuvo ahí, el tú que nunca necesitó defensa porque nunca fue atacable. Jung diría que estás atravesando lo que él llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no añadiendo máscaras, sino removiendo todas ellas, una por una, lentamente, dolorosamente, hermosamente. ¿Y qué queda cuando todas las máscaras caen? No vacío como temías, sino plenitud como nunca imaginaste, no soledad, sino completitud, no pérdida, sino encuentro. Descubres que dejar de tolerar no te deja con menos, te deja contigo, y tú eres suficiente, siempre lo fuiste. Las 7 cosas que dejas de tolerar son solo síntomas de algo más grande. Estás dejando de tolerar vivir fuera de alineación con tu verdad, dejando de tolerar traicionar tu alma para complacer al mundo, dejando de tolerar disminuir tu luz para caber en espacios pequeños. Estás lenta, inevitablemente, volviéndote libre, y la libertad asusta, porque la libertad significa responsabilidad total. Ya no hay nadie a quien culpar, ya no hay excusas detrás de las cuales esconderse, ya no hay patrones que te definan. Solo tú, crudo, real, completo. Esto aterroriza al ego, que pasó toda su vida construyendo estructuras de protección, pero libera al alma, que siempre supo que viniste aquí para ser tú, no una versión editada, no una actuación aprobada, tú, con toda tu rareza, toda tu profundidad, toda tu luz y sombra mezcladas, toda tu humanidad sagrada. Jung observó que las personas que completan este proceso de dejar de tolerar no se vuelven amargas o aisladas, se vuelven radiantes de una forma que no necesita aprobación, conectadas de una forma que no necesita obligación, presentes de una forma que no necesita distracción. Simplemente son, y ese ser es contagioso. No porque prediquen, sino porque su presencia es permiso. Ver a alguien viviendo en alineación total te da permiso para hacer lo mismo. Presenciar a alguien que dejó de tolerar te anima a comenzar a dejar de hacerlo también. Te conviertes en faro, no por intentarlo, sino por ser, y tal vez ese sea todo el punto. No estás dejando de tolerar estas cosas para volverte especial. Estás dejando de tolerar para finalmente dejar de intentar ser especial y descubrir que ser tú es lo único especial que necesitas. No estás dejando de tolerar para ser mejor que los demás. Estás dejando de tolerar para finalmente dejar de compararte y descubrir que no existe mejor o peor, solo diferentes expresiones de la misma conciencia. No estás dejando de tolerar para llegar a algún lugar. Estás dejando de tolerar para finalmente dejar de correr y darte cuenta de que ya estás donde siempre necesitaste estar. Aquí, ahora, tú. Las 7 cosas que las personas espirituales dejan de tolerar no son reglas, son señales, marcadores en el camino, recordatorios de que estás despertando, creciendo, evolucionando,
Y la evolución no es lineal, es espiral. Vas a revisitar los mismos patrones en niveles diferentes. Vas a dejar de tolerar, recaer, dejar de nuevo, cada vez un poco más profundo, cada vez un poco más real. Esto no es fracaso, es el camino. Jung diría, sé gentil contigo en este proceso. Estás haciendo algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando. Estás despertando. Estás eligiendo verdad sobre comodidad, autenticidad sobre aceptación, tú sobre todos. Y eso es lo más valiente que podrías hacer. Si este viaje resuena contigo, si estás reconociendo tu propio dejar de tolerar en estos patrones, suscríbete a este canal ahora. Forma parte de nuestra comunidad creciente de almas despertando. Presiona la campanita de notificaciones para no perderte nuestras inmersiones diarias en el viaje espiritual, porque este camino se vuelve más ligero cuando caminamos juntos, cuando sabemos que no estamos solos en el proceso de lenta, valientemente, dejar de tolerar todo lo que no es verdadero, y comparte en los comentarios, ¿qué estás dejando de tolerar? ¿Cuál de estas 7 cosas resonó más profundamente? Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. El coraje de uno enciende el coraje de otro. Recuerda siempre, dejar de tolerar no es rendirse, es despertar, no es perder, es encontrar, no es quedarse solo, es finalmente encontrarte a ti mismo, y tú eres todo lo que siempre has estado buscando.